Y queremos invitarles que abran sus Biblias. Ustedes tienen el bosquejo con ustedes. Queremos darle la bienvenida a Brooke, que nos visita esta mañana. Dios te bendiga. Y también tenemos, ¿cuál es el nombre? Me llamo Jason. Jason, bienvenido. Gracias. Estamos contentos de que estés con nosotros. Y así, bienvenidos a cada uno de los miembros de la Iglesia Berea. Estamos contentos de continuar en esta serie de Primera de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 4 al 8. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiende la Escritura: y aquí pongo en Sión a piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. El tema es privilegios espirituales del creyente. Esta es la segunda parte de este mensaje. Y como introducción, ¿recuerdan cuál fue el primer privilegio? Lo hablé la semana pasada. Es que como creyentes tenemos el privilegio de acercarnos a Él. Dios ha abierto una puerta. Recuerdan ustedes que cuando Cristo muere, el velo del templo se abre y ahora el hombre, la mujer, tiene acceso directo a Dios. No porque ese velo, esa cortina fue movida, sino porque Dios nos ha dado la revelación especial. Los que están tomando la clase de teología sistemática están entendiendo esta palabra, lo que es la revelación especial, que es la presencia de Cristo aquí en la tierra. La revelación de Dios es presentar, manifestar a Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de toda la Biblia, que el ser humano crea que Jesucristo es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el propósito por el cual Cristo vino al mundo es para morir y tomar nuestros pecados en su cuerpo, y Él redimirnos o limpiarnos con la sangre preciosa, como el Cordero sin mancha, el Cordero inmolado, que murió por toda la humanidad. Y la humanidad lo que tiene que hacer es entonces creer que Jesucristo es el Salvador de vuestras almas, de mi alma. El que no cree va a ser condenado, el que cree tendrá salvación y vida eterna, nos dice la palabra del Señor. Así que el primer privilegio que tenemos es que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro para vuestras almas. El segundo privilegio que nos dice el texto es que Cristo es una piedra viva. Usted dirá, ¿cómo está esto que Cristo es una piedra viva? Bueno, la idea es que el que cree es edificado sobre esa roca que es Cristo Jesús como el fundamento de nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra vida. ¿En qué sentido? Es el fundamento de nuestra fe. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Todos nosotros vamos a morir. Pero el que cree en Jesucristo ha depositado su fe en Él. La fe no es nuestra, la fe la da Dios mismo para que nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo.
Entonces, ese es uno de los fundamentos. Otro fundamento que tenemos de parte es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, sí, es cierto, fueron escritas por hombres a través de varios años, ¿verdad? Pero eran hombres que fueron inspirados por Dios. Pero la esencia en sí, aunque Dios utilizó a los hombres, la esencia de estas palabras son vivas y eficaces, más cortantes que una espada de doble filo. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, no se queda en lo superficial. Y el fundamento que tenemos también es la palabra misma de Dios. Esta palabra es verdad. Por tanto, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es la verdad de Dios. Él es el que presenta esta palabra. En otros tiempos, nos dice el libro de Hebreos, Dios habló a través de los profetas. Pero en estos tiempos nos habla a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Así que tenemos la fe como fundamento, la palabra como fundamento. Otro fundamento es saber que en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Eso, el que ha creído en Jesucristo, es un fundamento, trae confianza a tu vida, porque sabes que un día vas a morir. Esa confianza te garantiza de que cuando usted muera, no importa cómo muera, usted va a tener la salvación y la vida eterna. Eso es vital y es fundamental. Hay otros fundamentos que están establecidos, pero por cuestión de tiempo no vamos a llegar a ellos. Así que Pedro utiliza esta metáfora, diciendo que Jesús es esta piedra viva. Los que no han creído entonces vienen a ser aplastados por esta piedra, por este fundamento. Recuerden, los que han creído son edificados sobre este fundamento, sobre esta roca, o sobre estos fundamentos de Dios, que es en Cristo Jesús, y entonces vamos creciendo como un edificio como casa espiritual para la gloria del Señor. Y el proceso aquí es ser edificados, pero glorificar a Dios con nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo, hay un cambio en nuestra vida. Ese cambio produce que Dios obre en nuestra vida, pero ese cambio también produce gloria y honra para Dios. Los que no han creído, en otras palabras, son aplastados por esta piedra, por esta roca que es Cristo Jesús. Y es penoso, es triste que las personas no crean en el Señor Jesucristo. Parte de este contexto nos dice que cómo vamos a ser edificados sobre esta piedra. Ya lo expliqué. Nos dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que para ello, ¿verdad? Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. Entonces, en parte del contexto, Pedro nos está diciendo, es importante que usted tome la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual que está hablando aquí? Es la palabra de Dios. Y es importante que crezcamos en ella también. Es interesante que el texto nos dice que esta piedra a la cual Pedro está ilustrando acá, número 1 dice, fue desechada. Desechada. Qué triste que muchas personas desechan a Jesús. Creen en parte en Jesús, pero lo ponen a un lado. No consultan con Él con respecto a su vida. No tratan de honrarle a Él, al que les ha dado la vida, por el cual Él murió por la humanidad. Pero la humanidad desecha a Jesús. Muchos ven a Jesús como un personaje de la historia, una persona buena. Pero Jesús es más que eso. Algunos buscan a Jesús cuando tienen problemas. Ay, Señor, ayúdame. Jesus, help me. Pero lo buscan por una conveniencia, por una necesidad propia. Pero no porque hay una urgencia o una necesidad básica, diaria, de querer buscar a Jesús en las Sagradas Escrituras.
o de conocer qué es lo que Dios y Cristo quieren para tu vida. Ese es un problema muy, muy, muy serio. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12 nos dice: este Jesús es la piedra reprobada, desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno hay otra salvación, solamente en Cristo el hombre encuentra salvación. La salvación de tu alma no está en lo bueno que tú seas, en las obras que tú puedas hacer. Si no, imagínense, hablando de obras, por ejemplo, la gente multimillonaria donan de su dinero para construir hospitales, para ayudar a los niños pobres en el mundo entero. Y todo eso es bueno, excelente. Pero el ser bueno o el dar de tu dinero, pensando que a través de tus buenas obras vas a adquirir la salvación o vas a ir al cielo, estás totalmente equivocado. En el libro de Efesios nos dice que no por obras para que nadie se jacte o se gloríe. La salvación no es por lo bueno que usted sea, o por las obras que usted pueda hacer, o porque usted tiene muchos diplomas de una universidad. No. O porque usted chequea las cajitas, you check the boxes in the church. Hago esto, hago lo otro, hago esto, ayudo por acá, soy voluntario por acá, y todo esto está bueno. Está chequeando las cajitas, ¿verdad? Y dice, con esto tengo el cielo ganado. O dice, yo voy a la iglesia, pero también voy a aquella iglesia, y voy a otra iglesia, y yo creo en Buda, y yo creo en el otro, yo creo, y de todos modos, todos los caminos me van a llevar al cielo. Y por si acaso fallo en uno de estos, pues practico esta otra religión. La religión no te da salvación. El único que da salvación es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. San Juan 14, versículo 6. Así que no es por las obras. El otro día iba conduciendo mi auto, y en la parte del bumper de un carro, he visto varios, tenía un sticker, y decía coexist, o quiere decir coexiste, y salen los símbolos de todas las religiones del mundo. Lo que ese pensamiento está diciendo, que no importa a cuál de esas religiones tú pertenezcas, tienes el cielo ganado. No es así. No es así. Parece bonito, suena bonito, pero la realidad de las cosas es totalmente diferente. Hablando de ser desechado Jesús, ¿quiénes desecharon a Jesús? Es la pregunta. ¿O quiénes han desechado a Jesús? En primer lugar, los que desecharon a Jesús fueron los religiosos de su tiempo. ¿Recuerda usted que hay un lapso de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado que vendría un Mesías. Vendría un Mesías. El Mesías tardó en venir. El profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Ustedes tienen el bosquejito ahí. Nos dice estas palabras. Recuerda que Isaías profetizó 700 años antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Y nos dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres. Esa es la profecía. En el Antiguo Testamento, Israel ya había desechado a Dios muchas veces, y por eso pagaron el precio por su desobediencia. Pero aquí estaba dando
una visión del Mesías. Isaías está dando esa visión profética de el Mesías que había de venir. Y la profecía dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Recuerdan que Cristo cargó el madero. Recuerda que Cristo recibió latigazos. Recuerda que a Cristo le pusieron una corona de espinas. A Cristo lo abofetearon, lo golpearon, le escupieron. Sufrió. Lo pusieron en esa cruz, se pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Y lo colgaron, quitaron todas sus ropas. Estaba siendo desechado. ¿Por quién? Por los religiosos de ese tiempo, que vieron en Jesús, en primer lugar, un hombre que hacía milagros. Sí. El Mesías se suponía que iba a hacer este tipo de milagros. Sí. Se suponía que iba a traer un mensaje que iba a reconciliar al hombre con Dios. Sí. Entonces la pregunta que tenemos que hacer cuando vemos el texto: ¿por qué los religiosos desecharon a Jesús? Una de ellas es porque Jesús hablaba verdad. Y la verdad duele. Jesús llamaba a estos hombres, igual que Juan el Bautista. ¿Recuerdan Juan el Bautista? Jesús les decía de todo a estos hombres: ciegos que guían a ciegos, ¿verdad? Prácticamente Jesús los insultaba. Jesús se enojó porque les quitó el business que tenían en el templo. Cuando Jesús entra al templo, agarró un látigo y comenzó a darle a los cambistas. Porque imagínense ustedes, la gente llegaba con su ovejita, si eran bien pobres, con una tortolita o una palomita, para ofrecerle ese sacrificio a Dios. Llegaban de todas partes de Israel. Y el sumo sacerdote y los sacerdotes que estaban con él le decían a la gente: no, el sacrificio que tú traes no está bueno. Y si usted llegaba con esa ovejita, y el sacerdote o los que trabajaban con el sumo sacerdote le decían a usted, la gente se quedaba así como: bueno, ¿qué hago ahora? Si mi ofrenda no sirve, ¿qué hago ahora? ¿Sabe lo que le decían ellos? No te preocupes, danos esa ovejita, la vamos a matar porque no sirve, y tienes que comprarnos una de las que nosotros tenemos. Bueno, ahí estaba el business. Y Jesús vino y le da vuelta a las mesas, agarra el látigo y dice: vosotros sois unos ladrones, en otras palabras. Habéis convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Imagínense, Jesús llamó ladrones a los religiosos de ese tiempo. Son palabras fuertes. Los estaba acusando de corruptos. Y créanme que si Jesús viene hoy día por primera vez, va a encontrar lo mismo dentro de las iglesias, haciendo mercaderes de las personas que están en las iglesias. Es un business en muchas ocasiones. Que hay que dar ofrendas, que hay que dar tiempos, sí. Pero la forma como se está manejando hoy en día es un problema muy serio. Muy, muy serio. Entonces, lo mismo que aconteció en aquel entonces está aconteciendo a través de toda la historia de la iglesia. Y por esas cosas Jesús era desechado por los religiosos. ¿Quién más desechó a Jesús? El pueblo, la gente común. Israel tenía un conflicto. Siempre han estado, o habían estado, bajo el dominio de otras naciones. ¿Se acuerdan en Egipto? ¿Quién los gobernaba? Los egipcios. Tenían luchas con los asirios, ¿verdad? Y con otras naciones de la tierra. Siempre estaban en conflicto hasta el día de hoy. Israel tiene problemas con sus vecinos porque quieren dominarlos, quieren controlar. Ahora ellos no se dejan para nada, para nada. En el tiempo de Jesús, quien reinaba en todo el imperio, todo el mundo que se conocía en ese entonces, era Roma. Entonces, tanto los religiosos, pero el pueblo en especial, esperaban de un libertador, un Mesías que iba a ser un guerrero. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo condenan a ser crucificado? Liberaron a un hombre, se llamaba Barrabás.
Él era un guerrero. Era uno de esos que, guerrero, peleaba clandestinamente, atacaba y mataba a los soldados romanos. Era un terrorista de ese tiempo, ¿verdad? Era un terrorista. Y entonces cuando Jesús, la fama de Jesús va creciendo, el pueblo decía: tú eres nuestro rey, Hosana, tú eres nuestro rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo que el pueblo estaba diciendo o querían es que querían a Jesús que echara fuera al imperio romano, peleando con ellos, derrotándolos. Porque si Jesús podía hacer los milagros de sanar a los enfermos, imagínense, con ese poder podía matar, liquidar a los soldados romanos. Pero ¿qué pasó? Jesús más bien decía: dad a César lo que es de César. Jesús, en otra palabra, decía: someteos a las autoridades terrenales, como lo vemos aquí más adelantito. Ahí la vamos a ver más adelantito en el capítulo 3. Capítulo 3 nos dice, o capítulo 2 más adelantito, nos dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades terrenales. Parte del contexto. Y entonces se rascan la cabeza, la gente dice: ¿cómo que este quiere que nosotros sigamos bajo esta opresión de este gobierno romano? Jesús no vino a derrocar a ningún gobierno terrenal. Él vino a establecer un reino celestial. Se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Pero el pueblo judío quería un reino terrenal. Así como en el Antiguo Testamento, Israel pidió un rey, cuando Dios era el rey de ellos. Lo que se conoce como teocracia. Dios reinaba sobre Israel en el Antiguo Testamento. Pero ellos, ¿qué hicieron? Queremos un rey, Dios, queremos un rey igual que todas las otras naciones. ¿Sabe por qué? Porque no querían vivir por fe. Ellos querían ver, igual que hoy día. Muchos quieren ver. Pero la palabra del Señor dice: bienaventurado el que no ha visto y ha creído. El creyente vive por lo que cree, no por lo que ve. Y la fe viene no por el sentir. Ay, yo sentí algo bonito. O yo no sentí nada y yo quiero sentir. Esa enseñanza es antibíblica. Porque la fe viene por el oír, no por el sentir. ¿Y por oír qué? ¿Las palabras del hombre? No, por oír la palabra de Dios. Y ese es nuestro fundamento. De eso está hablando acá el texto. Así que Jesucristo vino y se presenta ante los fariseos, porque ellos querían una señal. En Mateo 26, 63 al 65, el sumo sacerdote le hace unas preguntas a Jesús. Y mire qué interesante es. Dice allí: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ah, blasfemado! ¿Sabe por qué dice eso? Porque Jesús dijo lo siguiente: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. La ilustración es esta: Dios está sentado como rey y soberano en su trono. Y Jesús dice: tú has dicho que yo soy el Mesías. Y ahora veréis a la mano derecha
del Dios viviente, me veréis sentado a mí. Y el sumo sacerdote dice, esta es una blasfemia de blasfemias. Porque Jesús lo que está diciendo, que él iba a estar sentado al lado del rey, haciéndose pasar él mismo por Dios. Y el sumo sacerdote rasga sus vestimentas. ¿Qué más necesitamos? Testigos, dice. He aquí, ahora mismo habéis oído esta blasfemia. Qué terrible. Y luego cuando Jesús está con Pilato y están el sumo sacerdote y el pueblo, y le dice, bueno, tenemos que dejar, había una ley que decía que había que dejar libre a un criminal. Y entonces dice, ¿a quién quiere que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ahí es donde el pueblo rechazó a Jesús y los religiosos rechazaron a Jesús. ¿Qué dijo? Deja libre a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús entonces? Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahí se cumple la profecía de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. Y menospreciado, y no, dice Isaías 53:3, y no le estimamos, no lo valoramos, no lo apreciaron los judíos en ese tiempo. Así que número uno, los religiosos del tiempo de Jesús lo desecharon. Número dos, los judíos comunes, el pueblo en general, desechó a Jesús. Pero a través de la historia del cristianismo, a través de la humanidad, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y puedo agregar, ¿quién más ha desechado a Jesús? Todo aquel, desde el tiempo que Jesús vivió sobre la faz de la tierra, hasta el día de hoy, y el futuro, que desprecia, que desecha a Jesús, que no quiere aceptarle a Él como el Hijo de Dios, que no reconoce que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, también está desechando a Jesús. En muchas ocasiones, antes de venir a los pies de Cristo, su servidor despreció a Jesús. Alguien me habló de Jesús, me entraba por acá y me salía por acá. Y decía, no, yo no quiero nada de Jesús. Yo no quiero ir a esas cuestiones de iglesia. Cuando esté más viejito, ahí voy a llegar. Y la idea es que estamos despreciando a Jesús, estamos despreciándole a Él. Así que número uno, los judíos desprecian a Jesús. Los religiosos de su tiempo lo despreciaron y lo desecharon. Y número tres, toda persona, hombre, mujer, que hable inglés, que hable español, chino, cualquier idioma o de cualquier nación, que desprecia a Jesús, que no cree en Jesús como el Salvador de su vida, como el Hijo de Dios, también está despreciando y desechando a Él. En otras palabras, no lo ven a Él como el Hijo de Dios. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y les dio una parábola. Mire usted. Nos dice así: oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, está hablando del reino en general, y Jesús es parte de ese reino, y no lo entiende, viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, que es la palabra del Señor. Y fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. En otras palabras, hay personas que reciben el mensaje de Cristo, el mensaje del reino de Dios y todo lo que eso significa. Y dice el texto que la reciben con alegría. Ok, qué bonita palabra, bla, 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 bla. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Y qué impide que esa palabra siga creciendo en su vida?
En otras palabras, esa leche espiritual de la cual Pedro habla en el capítulo 2:2. Mire usted. Pues al venir las aflicciones, todos tenemos problemas, ¿verdad? Hay personas, vivimos en un tiempo donde todos queremos ya. Tiempo de microondas. Microwave, right? 2-3 minutes, hot coffee. Great. Mucha gente tiene problemas. Muchas veces porque ellos mismos se meten en el problema. Y quieren que Dios los saque de su problema rapidito. Y entonces, ¿qué sucede? Llaman a Dios y le dicen, Dios, Jesús, ayúdame. Si tú me ayudas, te prometo que voy a cambiar mi vida. ¿Te has escuchado eso? Yo mismo lo decía. Y no cambiaba. El Señor hace el milagro en nuestra vida, pero nos entró por acá. Nos emocionamos cuando somos sacados de ahí, pero después, ok, ya estoy bien otra vez, todo tranquilo. Thank you, Jesus. Bye bye. See you later. Y seguimos nuestra vida como nosotros queremos. Dice, pues al venir las aflicciones o la persecución. Dice, ahora sos cristiano. Vas a andar con la Biblia ahí. Vas a andar con la Biblia. Solo en la iglesia vas a pasar. Y dice, oh, la gente me está acusando de que soy cristiano. Ya te lavaron el cerebro ahí en la iglesia. Entonces la gente comienza a decir, para que no me estén diciendo nada, pues voy a ir de vez en cuando. Allá, cuando alguien se case, cuando alguien muera, o cuando haya un bautismo. Y si me invitan, ahí voy a llegar. Una vez al año así. Está bien. A escuchar la voz de Jesús. Está bien. Por causa de la palabra, dice que luego tropiezan. ¿Tropiezan sobre qué? Sobre esa piedra angular. Llegan a la parte de abajo. Luego dice, él fue el sembrador entre espinos. Este es el que también oye la palabra. Pero el afán de este siglo, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas, está hablando del dinero, hay que trabajar. Que no trabaja no come, dice la Biblia. Pero también Dios dejó establecido, Dios creó todo el universo. ¿En cuántos días? En 6. Y dice que el séptimo día reposó. Israel recibe la ley de Dios, le dice, ustedes van a trabajar tantos días, pero el sábado, que es el día sábado para los judíos, van a descansar. No es que se van a quedar en la cama durmiendo, no, es que se lo van a dedicar al Señor, a la familia y en parte también al reposo que sus cuerpos tanto lo necesitan. Pero hoy en día no es así. No es así, no se está buscando de Dios. Y luego otra semilla cayó en tierra fértil. Ese es aquel individuo que sí buscó de Dios verdaderamente. Así que tenemos dos clases de personas. Uno, el que acepta a Jesús y todas las bendiciones espirituales que podemos recibir de Él, de Dios, a través de Cristo. O aquella persona que desecha al Señor. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Al hombre rico, al joven rico. Le puso un montón de excusas a Jesús. Jesús le dice, sígueme. Dice, bueno, mira, Jesús le dice, bueno, ¿me quieres seguir? Sí, ok, vende todo lo que tú tienes. Jesús no quería que vendiera todo lo que él tenía. Estaba probando su corazón. El joven rico le dice, es que tengo que vender todo y tengo que seguirte, ¿no? Ahí hablamos después. Pero el joven rico no fue el único que Jesús confrontó con respecto a seguirle a Él. En Lucas 9, versículo 57, busque su Biblia. Lucas 9, versículo 57 al 62, dice, yendo unos
Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen donde dormir o donde descansar, y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. El padre estaba vivo, no sabemos cuántos años tenía, pero imaginen que estaba joven. Estaba esperando a que llegara viejo porque se muriera para entonces poder seguir al Señor. Y aunque hubiera estado mayor, tenía que esperar hasta que muriera. Podía honrar a su padre siempre y a su madre y servir al Señor. Pero el Señor le dice: sígueme. Y Dios te está llamando a usted, lo está llamando a usted, y le está diciendo las mismas palabras. No es que usted va a escuchar una voz así, audible, y le está diciendo, no sé si hay algún Roberto acá, pero Roberto, seguime. O Mario, seguime. Pero uno sabe cuando Dios te está llamando. Uno sabe cuando el Señor le está llamando a usted y le está diciendo: cambia su vida. No siga viviendo su vida como usted la está viviendo. Cristo te ofrece una mejor vida. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces le digo: sí, las excusas. Ay, tengo que esperar primero a enterrar a mi papá. La excusa era: tengo que honrar a mis padres. Okay. Se agarró de la palabra, ¿verdad? Okay. Luego Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de muertos espirituales. Porque un muerto físicamente no puede enterrar a otro, ¿verdad? Está muerto. Está hablando de muertos espiritualmente hablando. Y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Excusas. Excusas, excusas y excusas. Siempre hay excusas. Así que el apóstol Pedro dice que a pesar de que los incrédulos religiosos, a pesar de que el pueblo incrédulo de Israel habían rechazado a Jesús, y nos dice en nuestro contexto que personas hoy en día que rechazan a Jesús por cualquier razón, lo importante de este texto es ¿qué piensa Dios de Jesús? Váyase ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Se lo voy a leer. Acercaos pues a Él, refiriéndose a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, o por los hombres. Mas para Dios, ¿qué opina Dios de Cristo? Y aún más importante, lo vamos a ver más adelante, ¿qué opina Dios de usted? ¿Cómo Dios lo ve a usted? Y nos dice el texto entonces que Dios, para Dios Jesús es una piedra viva, es escogida y es preciosa. En Mateo 3:17, Dios dice esto cuando Jesús fue bautizado ahí en el río Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es hermoso Jesús. Es maravilloso. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Esa es la profecía de Isaías, 700 años. Y se cumple cuando Jesús es bautizado, ahí con Juan el Bautista. Y esa voz se escuchó, todo el mundo escuchó la voz, que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios ha visto a Jesús como ese Hijo amado, precioso. Y luego ve a Jesús como el escogido y precioso. Mira el versículo 7 de segunda de Pedro. Para vosotros pues, así vemos nosotros los que creemos en Jesús. Mira el texto bíblico, parte del contexto. Para vosotros, en otras palabras, los que creéis, Él es ¿qué? Precioso.
Cristo es precioso para el creyente. Cristo es precioso, Cristo es hermoso, Cristo es digno de suprema alabanza. En una ocasión alguien me dijo, se montó en el carro y vio un montón de CDs. ¿Se acuerdan que antes un montón de CDs? Hoy solo lo baja nada más, ¿verdad? Y decía, pero usted tiene solo música cristiana. Y dice, pues ¿qué más? Si yo me deleito adorando al Rey de Reyes, porque Él es precioso para mí. Él es hermoso para mí. Él es lindo para mí. El que no ha creído en el Señor Jesucristo no puede ver con estos ojos espirituales como nosotros lo vemos a Él. Hágase la pregunta a usted y usted mismo conteste esa pregunta. Si quiere, cuando llegue a su casa, agarre una hoja de papel y póngale del título, Jesús es precioso para mí. Ponga el título. Jesús es precioso para mí. Y luego, en esas hojitas que tienen líneas así, comience a enumerar y comience a escribir por qué Jesús es precioso para usted. A ver cuántas cosas usted encuentra por las cuales Jesús es precioso para usted. Yo le aseguro que van a necesitar más de una página, incluyendo la parte de atrás de esa página, para que usted escriba por qué razón Cristo es precioso para usted. Mateo 13:45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quiero que en el contexto de este versículo habla del reino en general, pero Cristo es parte de ese reino. Amén. Dice que la ilustración es que un hombre encontró una perla, un diamante. ¿Usted ha visto los diamantes cómo los encuentran ahí en África, en la tierra? Y encuentran esa piedra de diamante. Y tal vez es grandecita. Imagínense, de ese tamaño tiene un buen valor. Pero han encontrado unas grandotas así y otras más chiquitas. Cuando se encuentra ese diamante, se le conoce en bruto, no es que sea bruto el diamante, ese es el nombre que se le da. En otras palabras, no está pulido, está natural, la piedra es natural. Y cuando usted la ve, usted sabe que es un diamante, pero no tiene brillo todavía. El que no cree que ese diamante es precioso, porque cuando lo agarra está sucio y no tiene brillo, dice, no tiene brillo. Es como que no tiene esa fe, ese discernimiento, esa visión de que ese diamante, al pulirlo, va a ser hermoso, va a brillar como y también va a tener un valor tremendo económicamente hablando. Así mismo es Jesús. Pero ¿cómo ven muchas personas a Cristo? Ojo con esto. Váyase a Isaías 53. Porque así es como muchas personas ven a Cristo. Mire usted. Y está bien que nosotros aún lo veamos así, pero tenemos que ir más allá todavía. Y esto era para identificar. Isaías nos da este relato para identificar al Mesías que había de venir y poder entender que este personaje verdaderamente es el Mesías o el Cristo. Mira Isaías 53, versículo 3 y luego el 6 y el 7. Dice que este varón, esta piedra escogida por Dios, que es preciosa, dice, iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, que iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él su rostro. ¿Recuerdan? Los mismos discípulos le abandonaron. Todo el mundo le abandonó. Y fue menospreciado. Nadie ha sido tan menospreciado en la historia de la humanidad en aquel tiempo, hoy presente y en el futuro, como Cristo Jesús.
Jesús trae un antes y un después. Es más, el mismo calendario gregoriano se divide un antes de Cristo y un después de Cristo. Qué interesante. Y no lo estimamos. Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, y no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muchas personas siguen viendo a Jesús así, pero Él es una piedra viva. En otras palabras, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y ahora Cristo tiene un cuerpo glorioso. Glorioso. Ya no es aquel cuerpo que fue golpeado. Usted vio la película esta de Mel Gibson. ¿Cómo que se llama? La Pasión de Cristo. Eso es muy similar a lo que le aconteció a Jesús. ¿Cómo alguien puede ver a Jesús así precioso? Pero no estaba hablando también de su hermosura, ¿verdad? Física en ese momento, sino el precio, el valor, el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo precioso de Cristo. El sacrificio de darse a sí mismo por usted y por mí en ese madero o en esa cruz. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Cómo valora usted a Jesús? ¿Ve a Jesús como un hombre bueno solamente? ¿Ve usted como a un personaje de la historia a Jesús solamente? ¿Qué significa Jesús para usted? Jesús, bueno, en algunas religiones, ¿verdad? Tienen una cruz y tienen una estatuilla ahí, un Cristo crucificado. Y dice, ahí está Jesús. No, Jesús ya resucitó. La tumba está vacía. Ya Él no está en un madero. Él está sentado a la diestra del Padre, como le dijo a los religiosos de su tiempo. Pero Cristo va a venir por segunda vez. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Lo dice el texto bíblico. Y por tanto, entonces, ¿quién es Cristo para usted? Esa pregunta solo usted la puede contestar, nadie más. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios Padre cuando lleguemos a su presencia. Cuando usted muera, usted va a tener que rendirle cuentas a Él. Y si usted ha creído en Dios, en Cristo, que es el Hijo de Dios y que murió por usted en la cruz del Calvario, entonces el Señor lo va a recibir a usted con estas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si usted no ha creído, la Biblia nos dice que hay condenación. Condenación. Todos vamos a ser juzgados, unos para vida y otros para muerte. La primera pregunta es, ¿quién es Jesucristo para usted?